Hola mis queridos nietos del corazón, soy su abuela Lucía, y hoy les voy a contar la historia más difícil que he vivido, una que me cambió para siempre, y que me enseñó que a veces el amor verdadero requiere decisiones que te rompen por dentro, pero que son necesarias para proteger a quien más amas. Esta es una historia sobre secretos familiares oscuros, sobre el valor de una hermana mayor, y sobre cómo a veces tienes que destruir tu propia vida para salvarla de alguien más. Antes de comenzar, debo advertirles que esta historia contiene temas muy delicados y sensibles. Si hay menores viendo este video, por favor que un adulto esté presente. Y si ustedes han vivido situaciones similares, sepan que hay ayuda disponible y que no están solos. Era el año 1970. Yo tenía 17 años y vivía con mi familia en una casa pequeña en las afueras de un pueblo minero. Mi familia estaba compuesta por mi papá Julio, que trabajaba en la mina, mi mamá Dolores, que se dedicaba al hogar, y mi hermanita menor Ana, que apenas tenía 9 años. Y antes de continuar con esta historia que los va a conmover profundamente, si quieren seguir escuchando las experiencias de vida de su abuela favorita, por favor suscríbanse al canal. Tengo muchísimas historias que contar, algunas tristes como esta, otras de esperanza y superación, pero todas con lecciones importantes sobre la fuerza del espíritu humano y el poder del amor verdadero. Yo adoraba a mi hermanita Ana. Había una diferencia de 8 años entre nosotras, así que cuando ella nació, yo ya estaba en edad de ayudar a cuidarla. Prácticamente la crié como si fuera mi propia hija. Le daba de comer, la bañaba, jugaba con ella, la ayudaba con sus tareas cuando empezó la escuela. Ana era una niña preciosa, con el cabello negro y rizado, ojos grandes color café, y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era alegre, juguetona, llena de vida. Le encantaba dibujar, cantar, y siempre estaba inventando historias fantásticas sobre princesas y dragones. Mi papá Julio era complicado. Por fuera era un hombre trabajador, respetado en el pueblo, que iba a la iglesia los domingos y saludaba amablemente a los vecinos. Pero por dentro, ahora lo sé, había una oscuridad que ninguno de nosotros podíamos ver. Tomaba mucho, especialmente los fines de semana. Cuando tomaba se ponía agresivo, gritaba, a veces le pegaba a mi mamá. Pero cuando estaba sobrio podía ser encantador, cariñoso incluso. Era un hombre de contrastes que mantenía a la familia constantemente caminando sobre cáscaras de huevo. Mi mamá Dolores era una mujer sumisa, callada, que había aprendido a no contradecir a mi papá, a hacer todo lo que él dijera para mantener la paz. En esa época, así eran las cosas. Las mujeres no tenían muchas opciones, especialmente en pueblos pequeños donde no había oportunidades de trabajo para ellas. Yo estaba terminando la preparatoria y tenía planes de irme a la ciudad a estudiar enfermería. Había conseguido una beca pequeña y estaba juntando dinero trabajando en la tienda de abarrotes del pueblo. Faltaban solo 3 meses para que me fuera, y yo contaba los días con emoción. Pero entonces empecé a notar cambios en Ana que me preocuparon profundamente. Ana, que siempre había sido alegre y juguetona, de repente se volvió muy callada, muy retraída. Ya no quería jugar, ya no cantaba, ya no inventaba sus historias fantásticas. Ana le preguntaba, ¿qué te pasa, pequeña? ¿Por qué estás tan tristona? No me pasa nada, Lucy, me respondía, pero no me miraba a los ojos cuando lo decía. También noté que había empezado a tener pesadillas. Casi todas las noches la escuchaba llorar o gritar en sueños. Cuando iba a su cuarto a despertarla y consolarla, la encontraba empapada en sudor, temblando de miedo. Era solo un mal sueño, me decía, pero había algo en sus ojos, un miedo profundo que no era normal en una niña de 9 años. Empezó a tener problemas en la escuela también. Su maestra me mandó llamar un día. Lucía, me dijo, porque en pueblos pequeños todos se conocen, y sabía que yo era prácticamente la segunda mamá de Ana. Estoy preocupada por tu hermanita. Ha cambiado mucho estos últimos meses. Antes era la niña más participativa de la clase, y ahora apenas habla. Sus calificaciones han bajado mucho, y a veces la encuentro llorando en el baño. Le preguntó qué le pasa. Sí, pero no quiere decirme nada. Solo dice que está cansada. Esa conversación me dejó muy preocupada.
Algo estaba pasando con Ana. Algo que ella no quería o no podía contar. También empecé a notar otros cambios preocupantes. Ana había dejado de bañarse sola. Antes era muy independiente, pero de repente quería que yo estuviera con ella todo el tiempo en el baño. Ana, ya eres grande, le decía. Puedes bañarte sola. No, Lucy, por favor quédate conmigo. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? No sé, solo tengo miedo. También desarrolló un miedo extraño a quedarse sola con nuestro papá. Antes, cuando yo salía a trabajar o a hacer mandados, Ana se quedaba contenta en la casa. Pero ahora, cada vez que yo tenía que salir, ella se ponía histérica. No te vayas, Lucy, me rogaba, agarrándose de mi brazo. Por favor, no me dejes. Ana, solo voy a estar fuera unas horas. Mamá está aquí. Papá está aquí. No estás sola. No quiero quedarme. Llévame contigo, por favor. Su desesperación era tan grande que muchas veces terminaba llevándola conmigo, aunque fuera inconveniente. Mi mamá también había notado los cambios en Ana, pero cuando le preguntaba, ella le restaba importancia. Son cosas de la edad, decía mi mamá. Ya se le va a pasar. Pero yo sabía que no eran cosas de la edad. Algo estaba muy mal y yo estaba determinada a descubrir qué era. Una noche, como a las 2 de la madrugada, me desperté porque escuché que Ana lloraba. Fui a su cuarto y la encontré despierta, acurrucada en una esquina de su cama, abrazando su almohada. Ana, le dije suavemente, sentándome en su cama. Dime qué te pasa. Por favor, confía en mí. Ella me miró con esos ojitos llenos de lágrimas y de miedo, y por un momento pensé que me iba a contar todo. Pero entonces negó con la cabeza. No puedo, Lucy. Si te digo, algo malo va a pasar. ¿Algo malo como qué? Ana, nada malo va a pasar. Puedes contarme lo que sea. No, dijo, empezando a llorar más fuerte. No puedo. Él dijo que si le cuento a alguien, va a lastimar a mamá, va a lastimarte a ti, va a matarnos a todas. Mi corazón se detuvo cuando escuché esas palabras. ¿Quién dijo eso, Ana? ¿Quién te está amenazando? Pero Ana se cerró completamente. Se tapó la boca con las manos y negó con la cabeza repetidamente, como si hubiera dicho algo que no debía. Olvídalo, Lucy. No dije nada. Fue solo una pesadilla, pero yo sabía que no era una pesadilla. Alguien estaba lastimando a mi hermanita. Alguien la estaba amenazando para que guardara silencio. Y aunque no quería creerlo, aunque mi mente se resistía a aceptarlo, empecé a sospechar quién podía ser esa persona. Pero espera, que lo que descubrí después confirmó mis peores temores y cambió mi vida para siempre. Durante los siguientes días estuve muy atenta a todo lo que pasaba en la casa. Observaba las interacciones de Ana con cada miembro de la familia, buscando alguna pista sobre quién la estaba lastimando. Con mi mamá, Ana era normal, cariñosa, aunque más callada de lo usual. Conmigo seguía siendo muy apegada. No quería separarse de mí. Pero con mi papá era diferente. Cuando él llegaba a la casa, Ana se ponía tensa. Cuando él le hablaba, ella se encogía. Cuando él trataba de acercarse a ella buscaba cualquier pretexto para irse a otro lado. Una tarde, mi papá le dijo, Ana, ven acá, dame un beso. Ana se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Anda, no seas malcriada, insistió mi papá. Dale un beso a tu papá. Ana se acercó lentamente, le dio un beso rápido en la mejilla y salió corriendo hacia su cuarto. Esa niña está muy rara últimamente, comentó mi papá. Se está poniendo muy respondona. Pero yo había visto el miedo en los ojos de Ana. No era rebeldía lo que la hacía actuar así, era terror. Decidí que tenía que descubrir la verdad, aunque me diera miedo lo que pudiera encontrar. Un sábado por la tarde, mi mamá salió a visitar a una vecina enferma y se iba a quedar ahí toda la noche ayudándola. Yo tenía turno en la tienda hasta las 8 de la noche. Antes de irme, le dije a Ana, cierra bien la puerta de tu cuarto con el pestillo que te puse. No la abras por nada hasta que yo regrese. ¿Y si papá me llama? No le abras. Dile que estás haciendo tarea y que necesitas concentrarte. Yo voy a regresar lo más rápido que pueda.
Ana sintió, pero vi el miedo en sus ojos. Esa tarde en el trabajo no pude concentrarme. Tenía un mal presentimiento, una intuición terrible que no me dejaba en paz. Como a las 7, le dije a mi jefe que me sentía mal y que necesitaba irme temprano. Corrí a casa más rápido de lo que había corrido en mi vida. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Mi papá estaba sentado en la sala, viendo televisión, tomando cerveza como siempre hacía los sábados. «Llegaste temprano», me dijo cuando me vio. «Me sentí mal», le respondí. «¿Dónde está Ana?» «En su cuarto, haciendo tarea». Subí rápido las escaleras y toqué la puerta del cuarto de Ana. «Ana, soy yo, Lucy». Escuché movimientos adentro, después el sonido del pestillo abriéndose. Cuando Ana abrió la puerta, estaba llorando. «Lucy», me dijo, abrazándome. «Gracias a Dios que llegaste». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Papá estuvo tocando la puerta. Quería que le abriera. Me dijo que necesitaba algo de mi cuarto, pero yo no le abrí, como tú me dijiste». «Hiciste bien, mi amor, muy bien». Esa noche me quedé despierta, pensando en todo lo que había observado, en todos los cambios en Ana, en sus miedos, en sus pesadillas. Y llegué a una conclusión terrible. Mi papá estaba lastimando a Ana de la manera más horrible que se puedan imaginar. No quería creerlo. No quería aceptar que mi propio padre fuera capaz de algo así. Pero todas las señales estaban ahí, todas las piezas encajaban. Al día siguiente, cuando mi papá salió a trabajar en la mina, me senté con Ana y le dije: «Ana, voy a preguntarte algo muy importante, y necesito que me digas la verdad. ¿Está bien?» Ella asintió, nerviosa. «¿Papá te ha estado lastimando?» Ana se puso completamente pálida. Empezó a temblar. «No puedo decirte, Lucy». Me dijo que si le cuento a alguien. «No importa lo que te haya dicho. Necesito que me digas la verdad. ¿Te ha estado haciendo cosas que no están bien? ¿Cosas que te hacen sentir mal?» Ana empezó a llorar. Y entre sollozos, me contó todo. Me contó que había empezado hace 6 meses, cuando yo empecé a trabajar más horas en la tienda para juntar dinero para la universidad. Me contó sobre las veces que mi papá entraba a su cuarto por las noches cuando todos dormían. Me contó sobre las amenazas, sobre cómo le decía que si hablaba iba a lastimar a mamá y a mí. Me contó sobre el miedo constante en el que vivía. Mientras Ana me contaba todo esto, yo sentía como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Mi padre, el hombre que se suponía debía protegerla, era quien la estaba destrozando. Cuando Ana terminó de contarme todo, la abracé y le dije: «Ana, te prometo que esto se acaba hoy. Te prometo que nunca más te va a volver a lastimar». «Pero Lucy», él dijo que sí. «No importa lo que haya dicho. Yo te voy a proteger, aunque tenga que protegerte de él». Y ahí fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa tarde, cuando mi mamá regresó de cuidar a la vecina, le conté todo. Le dije lo que Ana me había revelado, lo que mi papá le había estado haciendo durante meses. La reacción de mi mamá fue devastadora. Primero, negó todo. «No, eso no puede ser cierto. Ana debe estar confundida. Julio no haría algo así». «Mamá, Ana me contó cosas que una niña de 9 años no se inventa. Detalles específicos. Esto está pasando, lo quieras aceptar o no». Mi mamá se sentó en una silla, temblando. Podía ver la lucha interna en su cara. Querer creerme, pero no poder aceptar la horrible verdad. «¿Y qué quieres que haga?», me preguntó finalmente. «¿Que llame a la policía? ¿Que denuncie a mi propio esposo?». «Sí, mamá, exactamente eso. Lucía, tú no entiendes. Si hacemos eso, la policía se lo va a llevar. Nos vamos a quedar sin dinero. La gente del pueblo va a hablar. Ana va a quedar marcada para toda la vida». «Ana ya está marcada, mamá. Lo que le está pasando la va a marcar más que cualquier chisme del pueblo». «Necesito tiempo para pensar», me dijo mi mamá. «Esto es demasiado. No puedo procesar todo esto así de rápido». «No hay tiempo, mamá. Cada noche que Ana pasa en esta casa con él es una noche más en la que está en peligro». Pero mi mamá no quiso escucharme. Estaba en negación, en shock.
incapaz de tomar una decisión. Cuando mi papá llegó esa noche del trabajo, mi mamá actuó como si nada hubiera pasado. Le sirvió la cena, le sonrió, hizo todo normal. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Mi mamá, después de saber lo que ese hombre le había hecho a su hija, seguía actuando como si todo estuviera bien. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la sala donde mi mamá estaba sentada, despierta, llorando en silencio. Mamá, le dije, ¿qué vas a hacer? No sé, Lucía, no sé qué hacer. Si lo denuncio, se va a ir a la cárcel. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin su sueldo? Somos 3 mujeres solas, sin dinero, sin nadie que nos apoye. Preferible eso a seguir viviendo con un hombre que está lastimando a tu hija. Tal vez podemos hablar con él. Decirle que sabemos que tiene que parar. ¿Y crees que va a parar? Mamá, la gente como él no para. Y si le decimos que sabemos pero no hacemos nada más, va a estar más enojado y más peligroso. Mi mamá se quedó en silencio, llorando. Fue en ese momento cuando supe que mi mamá no iba a hacer nada, que tenía demasiado miedo, o estaba demasiado en negación, o simplemente no tenía la fuerza para enfrentar la situación. Y fue entonces cuando tomé mi decisión. Mamá, le dije, si tú no vas a proteger a Ana, entonces yo lo voy a hacer. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me voy a llevar a Ana de aquí, esta misma semana. Y no vamos a regresar. Lucía, no seas ridícula. ¿A dónde van a ir? Tú apenas tienes 17 años. Tengo casi 18. Tengo la beca para la universidad. Tengo algo de dinero ahorrado. Y tengo la determinación de proteger a mi hermanita, aunque eso signifique destruir mi propia vida. Pero la beca es solo para ti. No cubre gastos para Ana. Entonces trabajaré más. Haré lo que sea necesario. Pero Ana no va a pasar una noche más en esta casa. Mi mamá me miró con una mezcla de admiración y terror. Lucía, si haces eso, tu papá te va a buscar. Va a ir con la policía. Va a decir que te secuestraste a Ana. Entonces, cuando llegue a la ciudad, voy a ir directamente a las autoridades y voy a denunciarlo. Con el testimonio de Ana, con evidencia médica si la hay, vamos a demostrar lo que él le hizo. Piénsalo bien, me rogó mi mamá. Estás tirando tu vida por la borda. La beca, tus planes, tu futuro. Mi futuro no vale nada si Ana no tiene futuro. No puedo irme a la universidad sabiendo que la estoy dejando aquí para que ese hombre la siga lastimando. Esa fue la conversación más dura que he tenido con mi mamá en toda mi vida. Al final, ella no me apoyó, pero tampoco me detuvo. Durante los siguientes 3 días planeé todo en secreto. Hablé con mi tía Magdalena, la hermana menor de mi mamá que vivía en la ciudad. Le conté toda la situación, sin omitir ningún detalle. Mi tía se horrorizó. Lucía, por supuesto que pueden venir a quedarse conmigo, y voy a ayudarlas en todo lo que pueda. También fui al banco y saqué todos mis ahorros. Era 500 pesos, todo lo que había juntado trabajando durante 2 años. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Empaqué 2 maletas pequeñas con lo esencial. Ropa para Ana y para mí, documentos importantes, algunas fotos familiares. El jueves por la noche, cuando mi papá se quedó dormido después de tomar, y mi mamá estaba en su cuarto, desperté a Ana. Ana, le susurré, vístete rápido. Nos vamos. ¿A dónde, Lucy? Lejos de aquí. A un lugar donde vas a estar segura. Ana no hizo preguntas. Se vistió rápidamente, agarró su muñeca favorita y me siguió. Antes de irnos, entré al cuarto de mi mamá. Ella estaba despierta, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Te vas? Me preguntó. Sí, mamá. ¿Y yo? Puedes venir con nosotras. Siempre puedes venir con nosotras. Mi mamá negó con la cabeza, llorando. No puedo, Lucía. No tengo tu fuerza. No tengo tu valor. Entonces quédate, le dije. Pero no esperes que te perdone por elegir a él sobre tu propia hija. Esas fueron las últimas palabras que le dije a mi mamá esa noche. Tomé a Ana de la mano y salimos de esa casa para nunca más regresar. Caminamos casi 2 kilómetros en la oscuridad hasta la carretera principal, donde tomamos el primer autobús que salía hacia la ciudad. Ana iba callada, aferrada a mi mano,
confiando completamente en que yo sabía lo que estaba haciendo. Pero la verdad era que estaba aterrada. Tenía 17 años, acababa de huir de casa con mi hermana menor, no tenía un plan concreto más allá de llegar a casa de mi tía, y sabía que en cuanto mi papá descubriera que nos habíamos ido, iba a venir a buscarnos. Cuando llegamos a la ciudad al amanecer, fuimos directamente a casa de mi tía Magdalena. Ella nos recibió con los brazos abiertos. «Están seguras aquí», nos dijo, «y vamos a hacer lo correcto. Vamos a denunciar lo que ese hombre le hizo a Ana». Y eso fue exactamente lo que hicimos. Ese mismo día fuimos a la policía y presentamos una denuncia formal contra mi papá. Lo que siguió fue un proceso largo, doloroso y complicado. La policía tomó muy en serio la denuncia. Mandaron a una trabajadora social especializada para entrevistar a Ana y a un médico forense para examinarla. El testimonio de Ana fue consistente y detallado. El examen médico confirmó que había sido lastimada. Había evidencia física de lo que mi papá le había hecho. Emitieron una orden de arresto contra mi papá. 2 policías fueron al pueblo a buscarlo. Cuando mi papá se enteró de que lo estaban buscando, intentó huir, pero lo atraparon en la terminal de autobuses tratando de irse al norte. Lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel, esperando juicio. Mi mamá, cuando se enteró de todo, tuvo una reacción que me rompió el corazón. No me llamó para preguntarme cómo estábamos Ana y yo. No vino a la ciudad a vernos. En lugar de eso, fue a la cárcel a visitar a mi papá y contrató un abogado para defenderlo. «Es tu esposo», me dijo mi tía Magdalena cuando se enteró. «Probablemente está en negación, o tiene miedo, o simplemente no sabe cómo procesar todo esto. O simplemente eligió su lado», le respondí con amargura. Durante los siguientes meses, mientras esperábamos el juicio, Ana empezó terapia con una psicóloga especializada en trauma infantil. Poco a poco, muy lentamente, empezó a sanar. Yo tuve que posponer la universidad. No podía estudiar y trabajar tiempo completo y cuidar de Ana al mismo tiempo. La beca la perdí porque no me presenté al inicio del semestre. Conseguí un trabajo en una fábrica de ropa, trabajando turnos de 10 horas, 6 días a la semana. Era un trabajo pesado, mal pagado, pero era lo que podía conseguir sin educación universitaria. Mi tía Magdalena nos ayudó muchísimo. Nos dio un cuarto en su casa, nos daba de comer, cuidaba a Ana cuando yo trabajaba. No sé qué habríamos hecho sin ella. El juicio finalmente se llevó a cabo un año después. Fue horrible. Mi papá contrató un abogado que trató de hacer parecer que Ana estaba mintiendo, que yo la había manipulado, que todo era una venganza porque mi papá era estricto. Pero el testimonio de Ana fue fuerte y creíble. El médico forense presentó evidencia física, y la psicóloga de Ana testificó sobre el trauma que había sufrido, trauma que era consistente con lo que ella había reportado. Mi mamá testificó a favor de mi papá. Dijo que era un buen esposo, un buen padre, que esto debía ser un malentendido. Cuando la vi ahí, defendiendo al hombre que había lastimado a su propia hija, sentí que perdía a mi madre para siempre. El jurado deliberó durante 3 días. Finalmente, regresaron con un veredicto. Culpable de todos los cargos. Mi papá fue sentenciado a 20 años de prisión. Cuando leyera el veredicto, él no mostró ninguna emoción. No pidió perdón. No mostró remordimiento, solo miró hacia donde estábamos Ana y yo, y en sus ojos vi algo que me hizo entender que nunca había sentido culpa por lo que había hecho. Después del juicio, pensé que finalmente podríamos empezar a reconstruir nuestras vidas. Pero las consecuencias de mis decisiones apenas estaban comenzando a manifestarse. Mi mamá nunca nos perdonó por haber denunciado a mi papá. Nos culpaba por haber destruido la familia, por haberla dejado sola, por haberle quitado a su esposo. Intenté contactarla varias veces durante los meses después del juicio, pero ella nunca quiso hablar conmigo. Finalmente, como al año, aceptó reunirse conmigo. Nos vimos en una cafetería de la ciudad. «Mamá», le dije, «¿cómo has estado? ¿Cómo crees que he estado, Lucía?» «Sola, sin dinero, siendo señalada en el pueblo como la esposa del monstruo». «Mamá, él es un monstruo. Le hizo cosas terribles a Ana». «Eso dice Ana. Eso dices tú. Pero yo viví con ese hombre durante 20 años y nunca vi nada malo en él».
Porque no quisiste ver, mamá. Las señales estaban ahí, pero las ignoraste. Tú destruiste esta familia, Lucía. Tú y tus ideas modernas, tú y tu rebeldía. Si hubieras dejado las cosas como estaban, si hubiera dejado que siguiera lastimando a Ana, ¿eso es lo que querías? Mi mamá no respondió. Solo me miró con resentimiento y se fue. Esa fue la última vez que hablé con mi mamá. Murió 5 años después, sola y amargada, sin haber hecho las paces conmigo ni con Ana. Mientras tanto, Ana y yo seguíamos adelante, construyendo una nueva vida juntas. Ana siguió con terapia durante varios años. Fue un proceso largo y difícil, pero poco a poco fue sanando. Empezó a sonreír otra vez, a hacer amigas, a ser niña otra vez. Yo seguí trabajando en la fábrica, pero también estudié por las noches. Me tomó 6 años en lugar de 4, pero finalmente me gradué de enfermería. Cuando Ana cumplió 15 años, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Lucy, gracias por salvarme, gracias por creerme, gracias por protegerme cuando nadie más lo hizo. Ana, le respondí, eres mi hermana. Haría lo que fuera por ti. Lo sé, me dijo. Y por eso voy a hacer que tu sacrificio valga la pena. Voy a estudiar mucho, voy a salir adelante, voy a tener una vida feliz, para que todo lo que hiciste por mí no sea en vano. Y cumplió su promesa. Ana fue una estudiante excelente. Se graduó de la preparatoria con honores, consiguió una beca completa para la universidad y estudió psicología. Quiero ayudar a otros niños que pasen por lo que yo pasé, me dijo cuando eligió su carrera. Ahora Ana tiene 40 años. Es una psicóloga exitosa que se especializa en trauma infantil. Está felizmente casada y tiene 2 hijos hermosos que son mi alegría. Yo me casé también, con un hombre bueno llamado Fernando que me aceptó con mi historia completa, que me apoyó siempre y que fue un tío maravilloso para Ana. Tuvimos 3 hijos y juntos con Ana y su familia construimos la familia que siempre debimos haber tenido. Una familia basada en el amor verdadero, en el respeto, en la protección mutua. Mi papá murió en prisión hace 10 años. Ni Ana ni yo fuimos a su funeral. No sentimos necesidad de decirle adiós a alguien que nunca fue realmente un padre para nosotras. Ahora, cuando reflexiono sobre todo lo que pasó, sobre la decisión que tomé esa noche cuando saqué a Ana de esa casa, no me arrepiento de nada. Sí, perdí mi beca. Sí, perdí años de mi vida trabajando en empleos mal pagados. Sí, perdí la relación con mi mamá. Sí, sacrifiqué mis planes y mis sueños, pero salvé a mi hermana. Y eso vale más que cualquier beca, que cualquier carrera, que cualquier sueño que yo hubiera podido tener. Porque Ana está viva. Ana es feliz. Ana tiene una familia hermosa. Ana ayuda a otros niños que pasan por lo que ella pasó. Y todo eso existe porque yo tomé la decisión de protegerla, aunque eso significara sacrificar todo lo demás. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera actuado. Si hubiera escuchado a mi mamá, si hubiera tenido miedo, si me hubiera ido a la universidad y hubiera dejado a Ana atrás. La respuesta me aterroriza. Probablemente Ana no habría sobrevivido. Probablemente el abuso habría continuado hasta destruirla completamente. Probablemente habría terminado siendo una estadística más de niños que no logran superar ese tipo de trauma. Pero no pasó eso, porque yo actué, porque elegí a mi hermana sobre todo lo demás. Y esa decisión, por más difícil que haya sido en su momento, es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Déjenme contarles algo más sobre cómo esta experiencia me cambió como persona y cómo ha impactado a las siguientes generaciones de nuestra familia. Después de todo lo que vivimos, Ana y yo desarrollamos una relación que va más allá de ser hermanas. Somos sobrevivientes juntas, somos cada una el ancla de la otra, somos la prueba viviente de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Cuando tuve mis propios hijos, les enseñé desde muy pequeños sobre el cuidado de su cuerpo, sobre decir no, sobre contarme inmediatamente si alguien los hacía sentir incómodos. Y no solo les enseñé eso, también les enseñé a proteger a otros. Si ven que alguien está lastimando a un niño, les decía, aunque sea un adulto respetado, aunque sea alguien de la familia, tienen la obligación de hablar.
El silencio protege a los abusadores, no a las víctimas. Mis hijos crecieron sabiendo la historia de su tía Ana, sabiendo lo que yo había hecho para protegerla. Y eso los hizo más conscientes, más protectores, más dispuestos a actuar cuando algo está mal. Mi hijo mayor, Roberto, se hizo abogado y ahora se especializa en casos de abuso infantil. Mamá, me dice, tu ejemplo me enseñó que a veces hacer lo correcto requiere sacrificios enormes, pero siempre vale la pena. Mi hija del medio, Carolina, se hizo trabajadora social y trabaja con familias en crisis. Tía Ana y tú, me dice. Me enseñaron que la familia verdadera no es la que comparte sangre, sino la que se protege mutuamente. Y mi hija menor, Isabel, es maestra de primaria y ha salvado a varios niños de situaciones de abuso porque sabe reconocer las señales. Mamá me contó una vez, hoy identifiqué a un niño que estaba siendo lastimado en casa. Usé todo lo que me enseñaste sobre las señales de alerta. Reporté la situación y el niño está ahora en un lugar seguro. Gracias por haberme enseñado a no quedarme callada. Los hijos de Ana también conocen la historia. Ella decidió contarles cuando tuvieron edad suficiente para entenderlo, porque quería que supieran que su mamá era una sobreviviente fuerte, no una víctima definida por lo que le pasó. Mami, le dijo su hija mayor cuando tenía 15 años, eres la persona más valiente que conozco. Y la tía Lucy es mi heroína. Ana me cuenta que sus hijos son extremadamente protectores de otros niños precisamente porque saben lo que ella vivió. Están rompiendo el ciclo, me dice. Están creando un mundo más seguro para los niños. También quiero contarles sobre algo que Ana y yo hicimos juntas hace unos años. Algo que le dio un propósito aún más grande a todo nuestro sufrimiento. Cuando Ana ya era psicóloga establecida y yo era enfermera con experiencia, decidimos fundar juntas una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños víctimas de abuso y a las personas que los protegen. La llamamos Hermanas Protectoras, en honor a nuestra historia. La organización ofrece varios servicios: terapia gratuita para niños víctimas de abuso, asesoría legal para familias que quieren denunciar, albergues temporales para niños que necesitan ser removidos de situaciones peligrosas, y lo más importante, apoyo económico para las personas que, como yo, tienen que dejar todo para proteger a un niño. Lucía, me dijo Ana cuando estábamos planeando la organización, tantas personas no actúan porque tienen miedo de las consecuencias económicas. Tú perdiste tu beca, tus planes, tuviste que trabajar en empleos terribles. Si hubiéramos tenido apoyo en ese momento, tal vez habría sido menos difícil. Por eso queremos crear ese apoyo para otros. Le respondí, para que nadie tenga que elegir entre proteger a un niño y sobrevivir económicamente. La organización ahora ayuda a más de 500 niños al año. Hemos apoyado a decenas de personas valientes que, como yo, decidieron proteger a un niño, aunque eso significara sacrificar su propia estabilidad. Cada vez que veo a un niño sonreír después de haber sido rescatado de una situación de abuso, pienso en Ana cuando era pequeña. Cada vez que veo a un hermano mayor o una hermana mayor protegiendo a su hermanito, pienso en esa noche cuando saqué a Ana de casa. Y sé que todo valió la pena. Cada sacrificio, cada dificultad, cada lágrima que derramé durante esos años difíciles, todo valió la pena, porque ahora estamos ayudando a otros a tener finales felices como el nuestro. También quiero hablarles sobre el perdón, porque es algo que mucha gente me pregunta. ¿Perdonaste a tu papá? Me preguntan a menudo. Mi respuesta es complicada. No lo perdoné en el sentido de decir que lo que hizo estaba bien o que lo entiendo. Lo que hizo fue imperdonable, fue monstruoso, fue algo que destruyó la inocencia de una niña. Pero sí lo solté. Solté el odio porque ese odio solo me lastimaba a mí. Solté la necesidad de venganza porque la venganza no cambia el pasado. Solté la amargura porque la amargura me impedía ser feliz. Soltar no es lo mismo que perdonar, me explicó mi terapeuta hace años. Soltar es liberarte del peso que esa persona puso sobre ti. Es decidir que ya no vas a permitir que lo que te hicieron defina tu presente. Y eso fue lo que hice. Solté. No para beneficio de él, sino para el mío. Con mi mamá es diferente. Su traición fue en algunos aspectos más dolorosa que la de mi papá.
porque de mi papá, yo esperaba lo peor después de descubrir lo que era capaz de hacer. Pero de mi mamá esperaba protección, esperaba que eligiera a sus hijas sobre todo lo demás. Y no lo hizo. Eligió a su esposo sobre su hija que estaba siendo abusada. Eligió la comodidad y la negación sobre la verdad y la justicia. Durante muchos años estuve muy enojada con ella, pero con el tiempo, especialmente después de convertirme en madre yo misma, empecé a entender un poco más su situación. Mi mamá era un producto de su época y su educación. Le habían enseñado toda su vida que una esposa debía apoyar a su esposo sin importar qué, que la familia debía mantenerse unida a toda costa, que los problemas familiares no se aireaban públicamente. Además, estaba aterrada de quedarse sola, de no poder sobrevivir económicamente, de enfrentar el juicio del pueblo. Su miedo fue más fuerte que su amor maternal, y eso es trágico. ¿La perdono? Sí y no. Entiendo sus miedos, pero no puedo excusar su elección. Una madre siempre debe proteger a sus hijos, sin importar el costo. Si mi mamá estuviera viva hoy, le diría que la perdono por su debilidad, pero que nunca voy a olvidar que cuando Ana más la necesitaba, ella no estuvo ahí. Y le diría que gracias a su mal ejemplo, yo aprendí exactamente qué tipo de madre nunca quería ser. Ahora déjenme contarles sobre algo hermoso que surgió de todo este dolor. Hace 5 años, Ana tuvo su primera hija, mi sobrina Lucía, que lleva mi nombre. Cuando Ana me dijo que quería llamarla como yo, me puse a llorar. Lucy, me dijo, sin ti yo no estaría aquí. Sin ti no habría podido tener esta vida, esta familia, esta felicidad. Quiero que mi hija lleve tu nombre para que nunca olvide que en esta familia nos protegemos mutuamente sin importar el costo. El día que nació la pequeña Lucía, Ana me puso a su bebé en los brazos y me dijo, mira lo que tu sacrificio creó. Esta niña existe porque tú fuiste valiente hace 30 años. Esta niña va a crecer en un mundo donde sabe que merece ser protegida, donde sabe que puede hablar si algo está mal, donde sabe que el silencio nunca es la respuesta. Ese momento fue uno de los más emotivos de mi vida. Ver a esa bebé, saber que toda una línea de descendientes existía, porque yo había tomado la decisión correcta esa noche, fue abrumador en el mejor sentido. La pequeña Lucía ahora tiene 5 años. Y es una niña alegre, segura de sí misma, protegida por una familia que la adora. A veces la veo jugar y pienso en Ana a esa edad, cuando todavía no había sido lastimada, cuando todavía era inocente. Y me alegra saber que la pequeña Lucía va a crecer con esa inocencia intacta, va a crecer sabiendo que es amada y protegida, va a crecer sin los traumas que Ana tuvo que superar. Eso, mis queridos, es el verdadero triunfo. No es solo que Ana sobrevivió, es que está viviendo, prosperando, creando una familia hermosa y rompiendo el ciclo de dolor que podría haber continuado por generaciones. Y quiero compartir con ustedes las lecciones más importantes que aprendí de toda esta experiencia. Primera lección: el silencio protege a los abusadores, nunca a las víctimas. Si sospechan que algo malo está pasando, hablen. Si un niño les confía que está siendo lastimado, créanle. Las estadísticas muestran que los niños rara vez mienten sobre estas cosas. Segunda lección: proteger a un niño puede requerir sacrificios enormes. Puede significar perder tu trabajo, tu estabilidad, tus relaciones familiares, pero el bienestar de un niño vale más que cualquiera de esas cosas. Tercera lección: la familia biológica no siempre es la familia que nos protege. A veces tenemos que crear nuestras propias familias con personas que nos aman de verdad. Mi tía Magdalena fue más madre para mí y para Ana que nuestra propia madre. Cuarta lección: es posible sanar del trauma más horrible. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Ana es la prueba viviente de que con apoyo, amor y tiempo se puede reconstruir una vida después de una experiencia devastadora. Quinta lección: nuestro dolor puede convertirse en propósito. Ana usa su experiencia para ayudar a otros niños que pasan por lo mismo. Yo uso mi experiencia para enseñar a otros sobre la importancia de proteger a los vulnerables. El dolor no tiene que ser en vano.
Sexta lección. A veces hacer lo correcto te convierte en el villano de la historia para algunas personas. Mi mamá me vio como la villana que destruyó la familia. Algunas personas en el pueblo nos señalaban y murmuraban sobre nosotras, pero su opinión no cambiaba el hecho de que yo había hecho lo correcto. Y la lección más importante de todas: el amor verdadero se demuestra con acciones, especialmente cuando esas acciones son difíciles. Es fácil decir que amas a alguien. Es difícil demostrarlo cuando ese amor requiere sacrificio real. Mis queridos nietos del corazón, si hay algo que quiero que recuerden de mi historia es esto. Si alguna vez están en una posición donde tienen que elegir entre proteger a un niño vulnerable o proteger su propia comodidad, elijan al niño. Siempre elijan al niño. Si alguna vez un niño les confía que está siendo lastimado, créanle y actúen. No se queden callados por miedo a las consecuencias. Las consecuencias de no actuar son mucho peores. Y si ustedes mismos alguna vez fueron ese niño que necesitaba protección pero nadie actuó, sepan que no fue su culpa, que merecían ser protegidos. Que el fallo fue de los adultos que no cumplieron con su responsabilidad, no de ustedes. Y sepan que nunca es demasiado tarde para sanar, para buscar ayuda, para empezar a reconstruir su vida. Ahora, a mis 70 años, cuando miro hacia atrás en mi vida, no veo mis sacrificios como pérdidas. Los veo como inversiones en algo mucho más importante que cualquier carrera o cualquier plan que yo hubiera podido tener. Invertí en la vida de mi hermana, y esa inversión me ha dado retornos que nunca imaginé. Una hermana que es mi mejor amiga, sobrinos que adoro, una organización que ayuda a cientos de niños, y la satisfacción de saber que tomé la decisión correcta cuando más importaba. Si tuviera que volver a hacerlo todo, no cambiaría nada. Bueno, tal vez habría actuado más rápido. Tal vez habría confiado más en mis instintos desde el principio, pero la decisión fundamental de proteger a Ana, esa nunca cambiaría. Porque al final del día, ¿qué es más importante? ¿Una beca universitaria o la vida de una niña? ¿Una carrera sin interrupciones o la seguridad de tu hermana? ¿La aprobación de tu familia o hacer lo correcto? Las respuestas son obvias cuando las pones en esos términos. Pero en el momento, cuando estás viviendo la situación, cuando tienes miedo y dudas, no siempre son tan claras. Por eso comparto mi historia, para que si alguna vez están en una situación similar, recuerden que alguien más estuvo ahí antes, tomó la decisión difícil y salió del otro lado no solo sobreviviendo, sino prosperando. Bueno, mis queridos nietos del corazón, esta ha sido la historia más difícil que he compartido con ustedes. Fue la experiencia que más me marcó, la decisión más difícil que he tomado, pero también la de la que más orgullosa estoy. Si esta historia los ha conmovido, si sienten que puede ayudar a alguien más que esté en una situación similar, por favor compartan este video. Denle like si piensan que estos temas deben hablarse abiertamente. Y si quieren seguir escuchando las historias de su abuela favorita, suscríbanse al canal. Tengo muchísimas más historias que contar, algunas alegres, otras tristes, pero todas con lecciones importantes sobre la vida, el amor y la fuerza del espíritu humano. En los comentarios, cuéntenme si esta historia los ha inspirado de alguna manera, si les ha dado valor para actuar en situaciones donde antes habrían permanecido callados, o si conocen a alguien que pueda beneficiarse de escuchar estas palabras. También quiero recordarles que si ustedes o alguien que conocen está siendo lastimado, hay ayuda disponible. Hay organizaciones, líneas telefónicas de emergencia, profesionales capacitados que pueden ayudar. No se queden callados. Hablen. Busquen ayuda. Protéjanse o protejan a quien lo necesite. El silencio solo beneficia a los abusadores. Rompan el silencio. Salven vidas. Y recuerden siempre que los niños merecen ser protegidos, sin importar el costo. Que hacer lo correcto a veces requiere sacrificios enormes, pero esos sacrificios siempre valen la pena. Que el amor verdadero se demuestra con acciones valientes, no solo con palabras bonitas. Ana y yo somos la prueba de que se puede salir adelante de las peores situaciones. De que el trauma no tiene que definirte. De que con amor, apoyo y determinación, se puede construir una vida hermosa incluso después de experiencias devastadoras. Hasta la próxima, mis queridos. Que Dios los bendiga
que siempre tengan el valor de hacer lo correcto y que nunca olviden que proteger a los vulnerables es una de las responsabilidades más sagradas que tenemos como seres humanos. Con todo el amor de su abuela, que aprendió que a veces amar significa sacrificarlo todo, su abuela Lucía.